llamar a Danilo Astori para dar una mano en la economía? No. Ya hay, vuelvo a repetir, hay mucha gente con muchas mejores calificaciones que las mías, y con muchas más energías que las mías. ¿Cómo ve este gobierno de Vázquez en sus primeros 9 meses de gestión? Porque usted, lo vivió de afuera, en la mayor parte del tiempo lo vivió desde Bélgica, pero si se leen las encuestas, si bien Vázquez no es un presidente que caiga antipático a la mayoría de los uruguayos, la gestión está muy baja, ¿no? O sea, los números son muy bajos para tan pocos meses de gestión. ¿A qué lo atribuye? Yo creo que hay muchos factores. Un primer factor que opera, no es el único, tal vez ni el decisivo, es el lentecimiento económico. El hecho de que la economía ya no crezca, o que ya no crezca tanto. Que ya no estemos en la época del boom. Hoy estamos en una situación en la cual la economía estaría creciendo a la tasa potencial, digamos, es decir, no más allá, probablemente un poco por debajo, lo cual impacta en ciertas, en las expectativas ni que hablar. La gente ya tiene más miedo de gastar, tiene más miedo de invertir, y eso hace que también la actividad se resienta. Se pierden algunos empleos porque hay actividades que no tienen el dinamismo que tenían. Y la situación de la región es una situación que también es una amenaza, digamos, presente. Brasil, con una situación que más que económica es política. Sí. Argentina, que es incierto lo que puede pasar con el nuevo gobierno. Y estamos en el medio, no nos podemos ir. Ese es un aspecto. Otro aspecto creo que, y ese es el más fundamental, me parece a mí, es la altísima conflictividad que ha enfrentado el gobierno desde que asumió. Prácticamente no tuvo respiro. Desde la educación, desde los funcionarios públicos en general. Sí. Es una situación de conflictividad que yo no recuerdo otra en el arranque de un gobierno, ¿no? Pero además con mucha puja interna en el Frente Amplio, ¿no? Que a su vez se reflejan en una situación interna en el Frente Amplio que creo que con error dejó sin dirección responsable, digamos, la fuerza política. O sea, la renuncia de la senadora Xavier a la presidencia, la instalación de un triunvirato, que, un triunvirato es un triunvirato, puede ser transitorio, pero justamente en un momento donde se necesita que la fuerza política esté unida y vinculada directamente con el gobierno a los efectos de procesar las diferencias que normalmente existen en toda fuerza política a través de los mecanismos internos y de discusión, y con vistas a un objetivo de proyecto político, de aplicación de un programa. Eso quedó débil. Yo no digo que no haya dirección, pero la dirección es débil, y por lo tanto se expresan con mayor autonomía las diferencias internas, y se expresan sobre todo a través de los medios, y no acuso a los medios. En todo caso, estas diferencias utilizan los medios para generar el debate y poner el debate en la opinión pública, en lugar de mantener el debate dentro de la fuerza política y sacarlo a la opinión pública cuando ello corresponde, ¿no? Entonces, esas situaciones de debilidad de conducción de la fuerza política, por una parte, con esas diferencias internas, y por otro lado, la altísima conflictividad sindical, que ya digo, a mí me sorprende, porque es la primera vez que lo veo con tanta intensidad en el comienzo de un gobierno, y sobre todo de un gobierno de izquierda, cuando se supone que la mayoría de los sindicatos están gobernados por personas que son afines a la izquierda, ¿no? Walter, con una economía que crece más lento, con este contexto económico, ¿no? que es de ahorro, ¿no? O sea, como que a la gente hay que decirle que es tiempo de ahorrar y no de gastar. ¿Qué espera para el año que viene en materia económica? ¿Qué situación pronostica? Bueno, no he estado siguiendo muy de cerca los números, más allá de que uno siempre tiene el interés de seguirlos, pero sí.
pero yo espero, digamos, un crecimiento enlentecido, digamos, ¿no? O sea, un año parecido a 2015, entonces. Probablemente, sí. Me parece quizás un poquito mejor, según cómo vengan los vientos de la región. Sí. Y también un poquito mejor porque ya en el 2016 va a estar definido el presupuesto, vamos a tener mayor claridad sobre cómo van a andar las cuentas públicas, eso nos va a permitir también tener un poquito más de claridad para ver cómo eso va a impactar en la inflación, cómo va a impactar en el tipo de cambio y esas cosas que hacen al equilibrio macroeconómico general. Si eso se logra manejar correctamente, yo creo que la confianza se recupera. Se restaura, sí. Yo no creo que se haya perdido, pero de hecho, bueno, se sigue invirtiendo en el país, hay inversiones que llegan. Uruguay no tiene problemas de financiamiento internacional. Pero como que la confianza toma fuerza de nuevo, dice como usted. que, bueno, sí, la confianza se ubica a un nivel de confianza, digamos, sensata y no confianza eufórica, como podía ser en algunos años de estos que pasaron con crecimientos del 6%, del 7%. ¿no? Y ahora parece que Argentina, con el gobierno de Mauricio Macri, va a devaluar. ¿Qué debería hacer el gobierno uruguayo ante eso? Bueno, yo creo que Macri lo ha dicho, ¿no? Creo que la devaluación ya se hizo. O sea, el tipo de cambio que importa para Uruguay en general es el tipo de cambio paralelo en Argentina, no el oficial, ¿no? Y el paralelo es un tipo de cambio que ya fue devaluado. Yo creo que lo que puede ocurrir es que cuando se levante el cepo cambiario, anunciado para el 11 de diciembre por Macri, bueno, ahí va a haber unos movimientos de tipo de cambio y todo eso, y va a haber que esperar cuando el agua se aquiete, dónde queda el tipo de cambio, que va a depender de muchas cosas. Yo creo que van a continuar con la política de flotación administrada del tipo de cambio, como la que tiene Uruguay. Pero lo que yo creo que se debería hacer en Uruguay, bueno, yo creo que se está haciendo dentro de la medida de lo posible, es tratar de no despegarse demasiado de las tendencias del tipo de cambio real con Argentina y con Brasil, que no son los únicos que importan, ¿no? Por eso que no se puede seguir siempre a uno o al otro, sino que hay que tener en cuenta el conjunto general y ver cómo están afectando, porque el tipo de cambio no se maneja porque el Banco Central quiera ponerlo en un lugar o en el otro, sino porque cómo afectan las demás variables al tipo de cambio. Por ejemplo, cómo afecta el déficit fiscal, el tipo de cambio, cómo afecta el gasto privado al tipo de cambio en relación con el ingreso, cómo afecta la relación productividad-salarios al tipo de cambio. Todo eso tiene que ver con el tipo de cambio. Porque si Argentina devalúa y Brasil continúa en esta situación, Uruguay va a quedar carísimo en dólares. Uruguay ya está caro en dólares, pero va a quedar por el cielo. No tan caro como se cree, ¿no? Porque viniendo de Europa uno se da cuenta de que Europa es más caro que Uruguay. Depende de dónde venga Europa. No también, todos los países, pero por ejemplo Bélgica, el Reino Unido, Francia, Holanda, Alemania, son en general más caros que Uruguay, salvo en algunas cosas, ¿no? Un vehículo, por ejemplo, comprarse un auto ¿no? Estamos entre los primeros de ese ranking mundial, me parece. Es muy caro en Uruguay, pero fuera de eso, alquileres, comida fuera de casa, servicios en general, teléfono, luz, combustibles, son más caros que aquí. Bien, pero mirando a los vecinos, ahora, como mirando decíamos... a los vecinos, que es lo que nos importa en muchas cosas, por ejemplo, combustibles, ¿no? Tener un combustible que es 30-40% más caro en Uruguay, o a veces el doble que en Argentina o en Brasil, afecta no solo el consumo, afecta la competitividad de la economía, ¿no? Porque estos países son competidores directos nuestros. Y lo puede sentir el turismo, aparte, también. Y el turismo también, pero como decía, en Argentina la devaluación ya se dio, ¿no? En Brasil, bueno, hay que ver cómo evolucionan las variables internas, porque si bien se devaluó, ¿no? En Brasil se devaluó el real, la inflación también aumentó. Y al aumentar la inflación eso genera en un
lapso de tiempo genera una aproximación de los precios medidos en dólares. Siempre fuimos más caros que Brasil, siempre. Y a veces por una razón de escala, otras veces por razones de monopolios, otras veces por razones cambiarias. En este caso operan las tres al mismo tiempo y yo creo que Uruguay va en el camino de equilibrar su tipo de cambio real con lo que podría ser un tipo de cambio real de equilibrio para la economía uruguaya. Muy bien. Walter, fue un placer tenerlo. Gracias por la visita. Como siempre, el placer es mío de estar con ustedes aquí. Creo que es una propuesta muy interesante. Como decía antes, las mentes nuevas generan cosas nuevas y buenas. Así que con gusto he estado acá. Fue muy amable. Disfrute esta nueva etapa.